Un saludo para los estudiantes de formación ciudadana, en el bien entendido que en esta semana iniciamos el segundo semestre de manera oficial y además la unidad temática llamada Los riesgos de la democracia. En este sentido, el primer tema que tenemos que estudiar lleva por título la desafección política, que es simplemente la apatía que presenta la ciudadanía frente a todo el acontecer político, nacional e internacional. De acuerdo a los antiguos griegos y romanos, la política es el arte de gobernar, de dirigir un Estado, un país, para luego propender al bien común. Implica una serie de conceptos que aparecen con la ilustración, como el bien común, es decir, el gobernar para todos, y la división de los poderes del Estado, en el bien entendido que estos poderes del Estado tienen una estricta separación y son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Lamentablemente, como producto de los vicios generados por la política en el contexto de los partidos políticos y del individualismo político, es que en la actualidad existe la desafección política, que es el desinterés, la apatía de la ciudadanía, de la sociedad civil, para informarse e integrarse a las ideas políticas que proliferan en un determinado país. En esta lámina podemos observar claramente algunas razones que generaron la desafección política, promesas de los partidos políticos y los candidatos que luego están en el gobierno no se cumplen, la intervención política carente de la opinión ciudadana y también el manejo que se hace desde la esfera política hacia la ciudadanía y no se respeta el sentir de la sociedad civil. Lo concreto es que existe en Chile y en el mundo una desafección política preocupante y urge que se tomen medidas para acercar a la ciudadanía al acontecer político en los respectivos países. Para el caso de Chile, la desafección política tiene un origen basado en la creencia que todos los políticos son corruptos y la corrupción es un fenómeno que, si bien es cierto, en Chile no es de los problemas más recurrentes, también es cierto que es una situación que constantemente aparece en la palestra como un fenómeno que afecta a la política. En este sentido, las encuestas nos plantean que prácticamente un 80% de la población de nuestro país presenta poco o ningún interés en participar en política, y mucho menos están interesados en los temas relacionados con la política. Su participación en este importante rubro de la ciudadanía lo hacen simplemente algunos de ellos cada 4 años cuando hay que participar en elecciones.
En este sentido, el problema resulta muchísimo más grave cuando en las últimas elecciones para elegir presidente de Chile solo participó el 53% del electorado, es decir, de las personas en condiciones de votar. Estas mismas encuestas nos plantean que solo el 5% de las personas están interesadas en la política. Respecto de el análisis realizado en la población escolar y los profesores, el tema es decisivo. Un tercio de los estudiantes piensa que la política es lo menos importante en sus vidas. Por el contrario, los profesores, en 2 tercios de las personas encuestadas, plantean que es necesario enseñar de política en los colegios. De estas encuestas nace la reestructuración de los planes y programas de los colegios y puede ser el camino adecuado para reencantar a la gente en política. Y ya tenemos, de hecho y de derecho, en la educación media, el ramo de educación ciudadana. Un fenómeno político de gran relevancia a escala nacional y mundial se refiere a la desideologización en las organizaciones e instituciones políticas, fenómeno que se aprecia en el mundo desarrollado y también en los países subdesarrollados, como es el caso de Chile. Por lo general, la gran división de la política es en sectores de derecha, que son conservadores, representan normalmente a los sectores económicos pudientes y plantean un sistema político económico basado en el capitalismo. Por el contrario, la izquierda se autodefine como progresista, sujeta a los cambios que afectan a la población y normalmente la izquierda ha representado a los grupos socioeconómicos medios y bajos. Esta clasificación hoy día prácticamente está en tela de juicio y no se respeta, ya que al desaparecer las ideas en el contexto de los partidos políticos y de las personas, los que votan, los ciudadanos, lo hacen por el carisma de un candidato, por las propuestas populistas de este candidato e incluso hasta la apariencia física de quienes desean gobernar. Las instituciones, los partidos políticos, las personas líderes de estos partidos políticos deben reencauzar las ideas que agrupan a estas entidades. De esa manera será posible entonces enseñar a los electores estas ideas y dada una buena educación cívica, las personas podrán optar por los partidos políticos cercanos a sus ideas y no por el individualismo de los candidatos o la ausencia de ideas que estos puedan tener. Otro problema existente en Chile es que la constitución política de 1980, generada durante la dictadura de Augusto Pinochet, necesita una reforma sustantiva para, a través de las leyes fundamentales de un país, representar realmente
los intereses de las personas de la sociedad civil. Basta analizar cualquiera de los temas relevantes, inherentes en los capítulos respectivos de la Constitución para darse cuenta de lo lejana que es esta Carta Fundamental respecto a los intereses de la ciudadanía. De ahí entonces que en Chile haya ocurrido lo que se conoce como el estallido social. Y tiene eso que ver directamente con la diferencia basal entre la Carta Fundamental y los intereses mayoritarios de la gente. El debate hoy día está centrado en dos opciones claramente definidas. Una parte importante de la derecha política nos plantea que no es necesario cambiar la Constitución. Basta ocupar los caminos que esta Carta Fundamental tiene para reformar la Constitución de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. De tal manera que este sector político rechaza el cambio a la Constitución de nuestro país. Por el contrario, existe un amplio grupo de ciudadanos de todos los sectores políticos que piensan que es necesario el cambio radical de la Constitución más que simples reformas a esta Carta Fundamental. Y el argumento es que ya en 2005 se hicieron profundas reformas a esta Carta Fundamental y aún este documento no refleja el sentir ciudadano. Cualquiera que sean las condiciones, un plebiscito que se realizará en Chile va a determinar si se cambia o no la base fundamental de la democracia chilena, que es la Constitución política. Otro problema grave que tiene la sociedad chilena, y también este problema existe en el mundo, es que la ideología neoliberal basada en el consumo y en el consumismo es la que origina graves problemas de participación ciudadana. El macrosistema político-económico imperante en muchas partes del mundo, se incluye Chile, nos plantea una sociedad hedonista, es decir, que en todo lo que se hace se busca el placer. Nos plantea una sociedad individualista, egoísta, para generar un problema de egoísmo patentado en los actos de las personas en su vida diaria e incluso en la competencia que se genera en las personas para el desarrollo de las ideas propias, descartando las ideas del colectivo, es decir, de la sociedad toda. Uno de los aspectos más complicados de este modelo político-económico es la desigualdad que genera entre las personas que tienen más recursos y los que menos tienen. Esta desigualdad está reflejada en cifras. Y para el caso de Chile, el 10% de la población recibe el 60% del Producto Interno Bruto. Y el 10% de la población de menores ingresos solo recibe el 3% de este Producto Interno Bruto. Esta desigualdad claramente genera graves problemas de convivencia y es otra de las razones que permiten decir con certeza que Chile requiere cambios profundos desde el punto de vista
no solo del sistema político, sino que también desde el punto de vista del modelo económico. Y de esta manera, entonces, se puede plantear que al solucionar estos problemas de la desigualdad, es posible luego que la gente decida participar activamente tanto en la sociedad desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. Otro aspecto relevante que debe entender la clase política y los partidos políticos es que el concepto de Estado hoy día está cambiando. La democracia tradicional y, por ende, la Constitución de 1980 nos plantea un Estado vertical, estructurado, en donde la participación ciudadana se limita a las elecciones y a los plebiscitos. Sin embargo, en la actualidad, los expertos nos plantean un concepto de Estado desde el punto de vista político horizontal, en donde la sociedad civil se organiza para generar cambios en el núcleo social. En este sentido, las redes sociales y la tecnología, las TICs, las tecnologías de información y comunicación, juegan un rol relevante para organizar a la sociedad civil. De esta manera, la gente se pone de acuerdo a través de estas redes sociales para organizar paros, huelgas, marchas, reclamar en contra de decisiones de la justicia e incluso para alterar las decisiones de los gobiernos, quienes, después de esta organización a base de las redes sociales, cambian los planteamientos iniciados frente a alguna reforma de carácter político, económico o social. Lo concreto es que el concepto de Estado está cambiando y eso es también algo que deben entender los sectores políticos que forman parte de la élite, quienes aún no se dan cuenta que el Estado hoy día es más bien un Estado horizontal más que un Estado estructurado de carácter vertical. En definitiva, el mundo, Chile, requieren de la mayor participación política posible de los ciudadanos. Y frente a esta realidad es que se requieren cambios estructurales desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia tradicional, para lograr que la gente nuevamente decida y participe en la estructura política de los respectivos países.